Santo Evangelio según San Marcos. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y con Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencia de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Y él les contestó: vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para esto he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, ya es miércoles de la primera semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico y continuamos con la actividad pública, obra y misión de nuestro Señor Jesucristo en sus comienzos, con numerosas curaciones. Hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos va a llevar a prestar atención a dos puntos muy importantes. Hoy vemos a un Jesucristo que es capaz de no dejarse absorber por las cuestiones que están ligadas a su misión y descuidar la oración. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esto, cómo tener un equilibrio entre nuestras responsabilidades que son necesarias y son importantes en nuestro diario vivir, en los papeles que nosotros desempeñamos como padre, como madre, como esposo, como esposa, en nuestros compromisos en la sociedad, en nuestros compromisos en la agrupación de la iglesia apostólica a que pertenecemos. La vida se complica un poco, hermanos y hermanas, y a veces nos dejamos absorber hasta tal punto que descuidamos cosas que son esenciales. Cómo manejar y tener un equilibrio, hermanos y hermanas, para no descuidar la oración, y la oración tan importante que es para nuestra vida cristiana. Es un oxígeno, hermanos y hermanas, que prende, enciende, nos da gasolina y nos motiva a vivir dentro del espíritu de la voluntad de Dios. Así que hoy vamos a estar, hermanos y hermanas, enfocándonos en esto seriamente. Preguntas que podemos hacernos para hoy, hermanos y hermanas. ¿Estás tú convencido realmente de que al hablar con Jesús, Él es capaz de atraer los favores divinos que tú esperas de parte de Dios? ¿Tú estás convencido de eso en tu oración? ¿Te has dado cuenta o estás consciente tú en tu vida, hermanos y hermanas, de cómo a veces nos dejamos absorber por las cosas del mundo y no sabemos cómo manejarlo o tener un equilibrio bastante balanceado para nosotros poder agradar a Dios y a los hombres? Porque también en la vida hay que estar en la sociedad. Cuando estamos con el hombre, cuando estamos en el mundo, es cuestión de que obedecemos primero a Dios y después a los hombres. De eso vamos a estar hablando hoy. En torno, hermanos y hermanas, a tus palabras. ¿Estamos permitiendo nosotros que nuestras palabras se frustren ante Dios en medio de la oración? La forma en que nosotros estamos orando, hermanos y hermanas, ¿está dándonos resultados? Tendríamos que analizar nuestra oración y ver si necesita algunos cambios, alguna transformación. ¿Estás tú dispuesto a dejarte transformar en el sentido en que tú oras? Aceptas, hermano y hermana, dentro de la oración, que es algo muy importante, que Dios puede conceder lo que estoy pidiendo y Dios también lo puede negar, que Dios siempre provee lo que es mejor para mí. ¿Estamos conscientes de eso en la oración? ¿Estamos conscientes en la oración que Dios puede esperar un momento mejor, una ocasión mejor, para entonces responder a nuestro pedido? Estos temas los vamos a discutir hoy, hermanos y hermanas, importantes para nuestro desarrollo espiritual y en el descubrimiento de la voluntad de Dios. Así que no te vayas y quédate con nosotros.
hoy la palabra de Dios nos guía a nosotros y nos presenta en medio de la jornada diaria de nuestro Señor Jesucristo, que es una jornada totalmente ocupada. La idea fuerza que tenemos nosotros para nosotros evaluar este evangelio, hermanos, es: Dios puede tardar, pero Dios no te olvida. Escucha eso bien. Dios puede tardar, pero Dios no te olvida. Tener presente eso, hermanos y hermanas, sale de la palabra de Dios hoy. Esa agenda cargada de nuestro Señor Jesucristo, ¿la viste cómo se presenta ahí? Tú y yo tenemos agenda cargada, tú y yo tenemos cosas importantes que hacer, y no significa que no son importantes. Hay cosas necesarias que hacer. Estamos, hermanos y hermanas, envueltos en la sociedad, y vivir en la sociedad nuestra, de nuestro tiempo, de nuestra cultura, es significativamente algo de estar muy ocupado. Ya sea porque los dos papás en casa trabajan, ya sea porque tenemos otros compromisos fuera del hogar. Todo esto va acumulándose, hermanos y hermanas, y seguimos nosotros aceptando muchas tareas que son importantes, que son necesarias. No estamos hablando de perder el tiempo, pero debe de existir un equilibrio, porque eso es lo que nosotros vemos con nuestro Señor Jesucristo aquí. Aquí lo que nosotros vemos, hermanos, en la agenda cargada de nuestro Señor Jesucristo, en tanta gente que viene a buscarlo porque ven lo que Cristo está haciendo, que la gente busca a Jesús porque Jesús atrae favores divinos. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales nosotros le oramos a Dios, y le oramos a Jesús, y le oramos al Espíritu Santo, porque atraen favores divinos hacia nosotras. Vemos a Cristo metido en numerosas curaciones, hermanos y hermanas. Salió de un lugar, entró al otro, y él estaba en la casa de Pedro y de Andrés. Y allí la suegra también estaba enferma y la sanó de la fiebre que tenía, y ella se puso a servirle. Entonces de repente sanó a todos los enfermos, sanó a todos los endemoniados. Te puedes imaginar tú la cantidad de energía que Jesucristo pone ahí, la cantidad de agotamiento físico, mental y espiritual que puede tener Cristo. Dice la palabra de Dios: la población entera se puso frente a la puerta de la casa de Pedro. Pues, hermanos y hermanas, una cosa increíble. Esto agota, como a nosotros nos agotan tantas diligencias que tenemos que hacer durante el día. Tenemos obligaciones, tenemos deberes, tenemos responsabilidades. Estamos hablando de las cosas buenas que hacemos, de los compromisos que son importantes de resolver, diarios, cotidianos, que realmente, pues, hermanos y hermanas, van absorbiendo y van absorbiendo, pero hay que detenerse. Porque la palabra de Dios hoy dice que en medio de la misión de Cristo, que era importantísima, predicar la palabra de Dios con poder, hacer la obra también, hermanos y hermanas, ya fuese sanando enfermos, ya fuese pues expulsando demonios, hermanos y hermanas, de aquellos que estaban poseídos, o hablando o dando discursos, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios. Jesús hace un espacio importante en este evangelio, y de madrugada, en un lugar solitario, se va a orar. Importante para el que está ocupado, importante para el que tiene responsabilidades, obligaciones y deberes, hermanos y hermanas, que son importantes y son necesarios. Claro que sí, son importantes y son necesarios, estamos ocupados, pero ¿sabes qué? Hacer un espacio para la oración. Esto es lo que te da energía, hermanos y hermanas. Aquí, en esa oración de parte de Jesús, y buscar ese lugar solitario, lo que implica es la intimidad de Jesús con Dios. Tú y yo tenemos que desarrollar intimidad con Dios, crear una unión estrecha y constante con nuestro Dios. Eso es importante en ese evangelio, y eso es lo que transmite hoy cuando Cristo de madrugada se va a solas a orar antes de comenzar el día, la faena, la jornada, el trabajo, el cumplir los deberes y las obligaciones como esposo, como esposa, como madre, como padre, como una persona trabajadora en mi oficio, en mi profesión, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, ya sea a través del apostolado y de la caridad. Pues mire, hermanos y hermanas, no te dejes absorber por otras cosas, y hay que buscar ese equilibrio que es digno delante de Dios. ¿Estás viendo cómo estamos manejando esta situación? Y en términos de esto, hermanos y hermanas, del entendimiento que estamos agarrando, de un Dios que puede tardar en respondernos, ¿verdad? Pero no nos olvida, y hemos visto una respuesta rápida de un Jesús que atrae favores, en donde está haciendo su obra y su palabra, y todos son sanados.
y el demonio es expulsado de tanta gente y va en busca de otros hermanos y hermanas. Jesús en este evangelio pues atrae favores también para nosotros. Ahora es necesario para nosotros, hermanos y hermanas, dividir el día de nuestro trabajo con una conciencia grande de que en mi vida tiene que haber oración y misión, oración y trabajo. Esas dos son complementarias, porque tengo que estar con Dios y tengo que estar con los hombres todo el día. Porque estar con los hombres significa, hermanos y hermanas, unas obligaciones, unos deberes que yo tengo y yo soy responsable y los tengo que llevar a cabo. Mi actividad en la vida, a ti, hermano y hermana, y a mí, en lo que estemos metidos, en lo que somos y en el estado de situación personal que tenemos, es agotadora y no lo niega la misma palabra de Dios, y Dios conoce que estamos agotados. A veces no tenemos tiempo para respirar como Jesucristo, que lo buscaban por todas partes. Entonces, hermanos y hermanas, Cristo maneja el tiempo sabiamente, que es algo que nosotros tenemos que hacer, esa oración, hermanos y hermanas, ese trabajo que tenemos que hacer. Vamos a manejar nuestro tiempo sabiamente y vamos a salir de la muletilla de que no tenemos tiempo, porque trabajo, ¿cuánto va a durar el trabajo en tu vida? Pues hasta que te retires. Que no tengo tiempo porque están los hijos en la casa. Bueno, ¿cuánto tiempo van a estar los hijos en la casa? Si la responsabilidad y la obligación tuya como padre y madre con los hijos es de por vida. O sea, no podemos esperar esto, ¿no? Manejar el tiempo es hacer tiempo, hermanos y hermanas, es organizarse, es tener disciplina. Ese equilibrio es el que presenta Jesucristo hoy, hermanos y hermanas, entre la oración y el trabajo, a pesar de que es muy agotador lo que estoy haciendo, a pesar de que no tengo casi tiempo para respirar. Y lo que está haciendo Jesucristo es enseñándonos, hermanos y hermanas, no se puede apagar el Espíritu de Dios en nosotros, no se puede apagar el cristianismo en nosotros. No podemos estar desempleados en la oración, desempleados espiritualmente. No apaguemos el Espíritu Santo cuando somos hermanos y hermanas o estamos siempre de alguna forma tan complicados en la vida social y tan comprometidos en la vida social que no nos damos cuenta cuando nos absorbe tanto la sociedad. Porque a veces somos gente buena, gente servicial y queremos como que estar en todo y no damos abasto, hermanos y hermanas. No dejamos que otros hagan su función o su trabajo. Esto hay que ponerlo también en sintonía con la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Manejo de tiempo sabiamente, equilibrio en la oración y en el trabajo para no apagar el Espíritu de Dios en nosotros. Organízate como yo me organizo también y tengo que organizarme. Ten disciplina en lo que estás haciendo, porque la disciplina, hermanos y hermanas, te va a hacer ver claramente lo que es importante, lo que es necesario, lo que puede esperar, lo que no puede esperar. Es cuestión de ponerlo en orden de prioridades. Y sobre la oración, hermanos y hermanas, que quiero hacer este segundo apunte en lo que estamos haciendo, porque muchas personas comentan y nos preguntan de la oración y la eficacia en la oración, o cómo orar, o tienen dificultades para orar. Mira, rápidamente te voy a dar por lo menos 14 puntos que debes de tener en mente para ese equilibrio en la vida y sacar ese tiempo para orar. Hay muchos otros puntos, hay muchas otras cosas que ver que yo no tengo el tiempo aquí para compartirlos contigo, pero en otro momento se van a compartir. Por el momento, quiero aconsejarte 14 cosas, 14 puntos que por lo menos, hermanos y hermanas, yo espero en el nombre de Dios que al compartirlo contigo te ayuden a que en tu oración atraigas los favores divinos por parte de Dios, con conciencia de que si Dios puede tardar en su oración, Él no me olvida. Ante todo, hermanos y hermanas, y esto tú lo sabes de propio conocimiento, la oración presupone que tengamos fe de que Dios existe, de que Dios oye y de que Dios se interesa. Eso está bien claro en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículos 21 al 22. Para orar y entrar en oración presupone, tienes que tener ya una convicción de fe, de que Dios existe, de que es real, de que Dios me va a escuchar y de que Dios se va a fijar en mí y se va a interesar en mí. Eso tiene que estar claro, convencido, sin dudas y sospecha, para que entonces el favor divino caiga sobre ti y seas escuchado y Dios obre en ti. En segundo lugar, hermanos y hermanas, debe de existir una relación correcta entre aquel que suplica a Dios y su creador. Tiene que existir una relación correcta, y escucha esto bien, entre yo que le suplico a Dios en la oración y Dios que es mi creador.
Y sobre todo, si no la hay que restaurarla. Tengo que restaurarla, ¿no? La relación correcta, tú sabes cuál es. Dios me creó, yo soy hijo de Dios, estoy llamado a la salvación, estoy bautizado, mi vida está envuelta en ese sentido y en ese estado de vida y siempre estoy luchando por alcanzarlo, ¿no? Y si no existe esa buena relación antes de tu orar, por lo menos tienes que restaurarla en el nombre de Dios y hay medios para restaurarla. En tercer lugar, hermanos y hermanas, importantísimo que la oración para ti y para mí debe ser una expresión del alma a Dios. Una expresión del alma hacia Dios. La oración manifiesta el amor que yo tengo por Dios, el aprecio que yo tengo por Dios, el deseo de que Dios sea guía divina en mi vida. Aceptar que soy débil, frágil, inclinado al pecado y que he pecado. Y entonces que también envuelva unos pedidos específicos, hermanos y hermanas. Todo eso lo comprende la oración. Inclúyelo, ponlo en práctica y va a ser de bendición, porque todo esto lo estamos sacando, hermanos y hermanas, de la misma palabra de Dios. En cuarto lugar, hay propósito, hermanos y hermanas. El propósito de la oración no se trata, y esto confunde a muchas personas, el propósito de la oración no se trata de producir un cambio en Dios, hermanos y hermanas. No se trata de yo cambiar a Dios, no se trata de yo transformar a Dios, se trata del cambio mío, se trata de la transformación mía, se trata del cambio en mí. Por lo tanto, yo tengo que tener presente, hermanos y hermanas, que el propósito es producir un cambio en mí, en el que suplica, en el que se arrodilla, en el que pide, hermanos y hermanas, no en nuestro Creador. Si tuviéramos eso presente, porque a veces como queremos que Dios cambie de actitud, que Dios cambie de posición. No, hermanos y hermanas, que en mi mente, escucha, que en mi mente, que en mi alma esté la voluntad de cumplir la voluntad de Dios. Esa es la transformación. Que Dios note el cambio en mí. Yo no tengo que ver un cambio en Dios, ni que Dios sea transformado. Señor, que en la oración tú veas que mi mente está dispuesta a tu voluntad, que en mi alma hay disposición para cumplir tu voluntad. Soy yo el que te estoy demostrando la transformación, el cambio. Yo no vengo a arrodillarme ante ti, mi Dios, para que tú cambies en torno a mí. En quinto lugar, hermanos y hermanas, perseverancia, persistencia, fervor en esa oración. Acuérdate de eso, perseverancia, persistencia y fervor. ¿Por qué? Acuérdate de dos parábolas grandes que nos enseñan este camino, hermanos y hermanas. ¿Te acuerdas de aquel que era el amigo inoportuno en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13? Que llegó a medianoche a pedir pan a un hombre que se había acostado, había cerrado su casa, sus hijos estaban durmiendo y siguió persistiendo hasta que el hombre compartió pan con él. Eso nos enseña a nosotros que, pues hermanos y hermanas, la oración tiene que ser persistencia en nuestro hacer, tiene que ser perseverante, tiene que tener ese fervor. Otra parábola importante es la de juez inicuo con la viuda que era insistente. ¿Te acuerdas que lo utilizó Jesucristo también para dar ese detalle? La oración tiene que estar combinada con ese fervor, con esa persistencia, hermanos y hermanas, con esa perseverancia. Y la viuda insistió hasta que el juez, para quitársela de encima, la complació. Tienes que no quitarte en la oración, tienes que seguir orando aunque tú no veas resultados, porque a veces a simple vista no se ve lo que Dios está haciendo, pero la obra de Dios cuando comienza es como semilla que se siembra, que tú no ves lo que está pasando por dentro, pero pronto está por pasar. Y a veces la gente se quita cuando ya más pronto está la bendición. A veces se quita la gente cuando ha encontrado cerca ya el lugar de la bendición, y ahí es que se retiran. Persiste, no te quites y siempre presente, hermanos y hermanas, con esas dos parábolas que nos sirven de complemento. En sexto lugar, hermanos y hermanas, las relaciones correctas en el hogar es algo que se olvida. ¿Sabes que San Pedro es el que nos habla de esto? La primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7, él dice que tienen que haber relaciones correctas en el hogar, hermanos y hermanas, para que la oración no tenga estorbos. Léete esa palabra de Dios, sin estorbos en la oración. Porque a veces también en el hogar, en la iglesia doméstica, en tu casa, hay obstáculos, hermanos y hermanas. Hay indisposiciones.
no hay el silencio correcto, no hay la disposición correcta. Algunos no tienen ese fervor que tú tienes. Entonces tratar en lo posible de que el hogar sea promotor de la presencia de Dios, de la obra de Dios en tu oración. Esto es bueno tenerlo en mente. En séptimo lugar, hermanos y hermanas, un espíritu perdonador en el que está orando va a lograr que sea perdonado. Ya esto es palabra de Dios en el Padre Nuestro, ¿no? Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15 te va a hablar de eso. Siempre en la oración ten un espíritu perdonador, una disposición perdonadora, una actitud de perdón y de olvido, para que ya inmediatamente el perdón caiga sobre ti y el favor de Dios también. Pero esa disposición tiene que estar ahí. En octavo lugar, hermanos y hermanas, la humildad. Y ya tú sabes lo que significa ser humilde. En Lucas capítulo 18, versículos 10 al 11, el que ora tiene que estar en humildad. Y en humildad quiere decir, hermanos y hermanas, que yo reconozco mi posición por lo que estamos hablando de la oración. Yo reconozco mi posición delante de Dios. Yo soy la criatura, Él es el creador, ¿ve? Él es mi Dios, yo soy su servidor. Aquí tenemos que respetar roles, hermanos y hermanas, y es con humildad que yo me presento delante de Dios en la oración. Yo no puedo exigirle a Dios, yo no puedo demandarle a Dios, yo no puedo obligar a Dios, yo no puedo poner a Dios en que compare otras personas conmigo. Esto estaría fuera de ruta y esto es básico. Llénate de humildad y de ese espíritu de humildad. También, hermanos y hermanas, en noveno lugar se nos recuerda en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y 13, la oración en el nombre de Jesús. ¿Y por qué se enfatiza en el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús quiere decir por el poder de Jesús. Tienes que tener totalmente confianza que es por el poder de Jesús que se atraen los favores divinos. Por eso la suegra de Pedro se sanó, por eso aquellos enfermos, todos se sanaron, por eso aquellos poseídos fueron liberados de su posesión satánica y endemoniada, porque fue en el nombre de Jesús el Señor, y el nombre de Jesús el Señor para nosotros significa por el poder de Dios. Aleja. En décimo lugar, el egoísmo en la oración. Ninguna oración debe estar contaminada por el egoísmo, porque dice la palabra de Dios, no se contesta. Eso está en Santiago 4, versículo 3. Una oración egoísta donde tú te olvidas de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu familia, de tus amigos, de todos los que te rodean. No, hermanos y hermanas, somos pueblo, somos comunidad. Pide para ti, pide para los demás. Que estén envueltos los demás. Oración egoísta no es atendida, dice la palabra de Dios. Número 11, hermanos y hermanas, tiene que haber ausencia, o sea, en ausencia de obediencia no hay tampoco respuesta a la oración. Si no hay una disposición mía a obedecer, si no hay una disposición mía a guardar lo que Dios pide y cumplir sus mandatos, hermanos y hermanas, no va a ser escuchada la oración. Y esto ya está en Proverbios, en los libros sapiensales, en los libros de la sabiduría divina. Proverbios capítulo 15, versículo 29. Proverbios capítulo 28, versículo 9. En ausencia de obediencia y de disposición de guardar la voluntad de Dios, no hay bendición. Es un detalle que tenemos que tener todos en cuenta. En el punto número 12, hermanos y hermanas, convencidos extraordinariamente que yo necesito de Dios. Y yo creo que todos estamos convencidos de eso, ¿no? Yo necesito de Dios. Y al yo necesitar de Dios, yo estoy convencido de que Dios suple lo que necesito o hace falta. O sea, Dios suple lo que yo necesito y hace falta. Eso está envuelto en la fe. Hermanos y hermanas, sin sospechas, sin dudas. Señor, yo necesito de tu favor divino. Yo sé que tú suples lo que me hace falta y me completas y vas a hacer por mí. Dios hace por nosotros. Estas son frases, hermanos y hermanas, que debemos de combinar en la oración porque demuestran nuestra fe. El punto número 13, hermanos y hermanas, ya estamos llegando al final. Algunas personas no tienen porque no piden. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 2. Algunas personas no tienen porque no piden. No tengas temor. Arriésgate con Jesús, arriésgate con Dios. Es tu Dios y tu Dios es tu Padre. Y para tu Padre Dios tú eres su hijo. Y para Jesús tú eres su hermano.
Confía, pide, hazlo, no tengas miedo. Oh, hermanos y hermanas, con toda confianza, pide correctamente. Las personas que no tienen es porque no piden. Santiago capítulo 4, versículo 2. Y el punto 14, que es el último, hermanos y hermanas, este es un punto que concluye todo lo que hemos hablado hoy. Importante, y responde a las preguntas iniciales que teníamos. Acuérdate de esto en la oración. Y es cuestión de tener una disposición de aceptación. Dios va a proveer lo que es mejor para nosotros. Cuando ores, ten en mente que Él va a proveer lo que es mejor para nosotros, no lo que yo determino que es mejor para mí. Que Dios puede atender mi pedido o puede negarlo. Que Dios puede atender mi pedido o puede negarlo. Y las siguientes te van a enseñar por qué lo puede negar. Y Dios lo puede negar, hermanos y hermanas, porque Dios entiende que es mejor darte lo que pides en otra ocasión. Principios de fe, ¿no? Dios puede proveer algo mejor que lo que tú estás pidiendo en otro momento que Él crea que es necesario, porque ahora no necesitas eso, ahora necesitas esto, que es lo que yo te quiero dar. Y la respuesta, hermanos y hermanas, puede ser detenida hasta una mejor ocasión, en el momento en que Dios lo dispone. Todo eso está envuelto en la oración. Así que, hermanos y hermanas, Dios puede tardar y realmente podemos decir que nos niega las cosas, pero es porque hay un propósito distinto al nuestro. Por eso es que Dios no te va a olvidar en tu oración. Balancear la vida, hermanos y hermanas, ajetreada que tenemos, y no por cosas malas, sino por deberes y obligaciones y porque somos responsables, un equilibrio justo. La oración y el trabajo. Busca ese lugar de la oración y vas a ver la bendición por parte de un Dios, hermanos y hermanas, que en tu vida espiritual, que es lo que estamos buscando, tu oración va a atraer el favor divino de Dios en tu vida y en la vida de los tuyos. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la Palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.